Buenas tardes, bienvenidos a nuestro seminario de servicios avanzados. Hoy vamos a hablar de una cosa bien interesante. Vamos a ver que los grandes lo hacen. En universidades se hace extensivamente y también en colegios. Los chicos y chicas malos lo hacen constantemente. Y en algunos países es ley, es obligatorio por la ley hacerlo. ¿De qué estamos hablando? De compartir datos de brechas, datos de amenazas, datos de qué hicimos cuando nos pasó y qué nos pasó, qué funcionó y qué no funcionó. Tal vez algunos de ustedes saben que yo soy aficionado al programa Apolo de la NASA, que hace 50 años llevó gente a la Luna. Y siempre me pongo a pensar, ¿qué hizo esta especie para llevar a algunos de los suyos hasta la Luna y regresarlos? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicimos como especie? Y la respuesta es: compartimos información. Al principio del tiempo compartíamos información de forma verbal y después se inventaron los métodos de escritura, se inventó la imprenta y ahora pues estamos en la época de la información. Y la información es para ser compartida. Los malos están compartiendo la información constantemente de cómo mejorar y cómo lograr sus objetivos siniestros. Pero los buenos no estamos compartiendo ni siquiera cerca del mismo nivel. ¿Y por qué será esto? ¿Por qué los malos son tan motivados de compartir y nosotros tan poco motivados para compartir? Y alguna vez, hablando con algunas personas, les decía, bueno, ¿qué pasará si yo llego a donde mi jefe y le digo, jefe, me voy a juntar con los pares de sus competidores, o sea, con mis pares de sus competidores, y nos vamos a compartir todo lo malo que nos han hecho los malos y todos los errores que hemos cometido? Y el jefe va a decir, no te vas a juntar con nadie y no les vas a decir nada. Y entonces, todo el tema de compartir se detiene y no estamos compartiendo. Y los malos están compartiendo libremente, felizmente, y poniéndonos en más y más y más riesgo. Hoy lo que vamos a hablar es cómo vencer esa ignorancia de cómo compartir los datos, de cómo compartir las amenazas, las brechas, las defensas, qué es exitoso, qué no es exitoso, qué nueva están inventando los adversarios. Con nosotros está del equipo CECIRT, de la Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la Investigación y la Academia, CEDIA, Paul Bernal. El equipo CECIRT de CEDIA, liderado por Paul, es miembro activo de FIRST desde agosto del año 2017 y patrocinador de nuestro equipo de respuesta a incidentes ISAP-CERT dentro de FIRST. Para los que no sepan qué es FIRST, es el foro global de equipos de seguridad y respuesta a incidentes, que busca unir todos los equipos de todo el mundo para que podamos compartir información. También nos acompaña Danny Panton. Él es analista de inteligencia de crímenes informáticos para la región de Latinoamérica en Recorded Future. Danny es parte del equipo de Recorded Future, el cual es el equipo encargado de la investigación de amenazas y recolección de inteligencia. Se encuentra a cargo de las investigaciones de crímenes cibernéticos de la región latinoamericana y adicionalmente es investigador de asuntos geopolíticos como inestabilidad financiera, crímenes y eventos especiales de esta región. Y por último, pero como dicen en inglés, last but not least, nos acompaña nuestro moderador Mellington Navas, es el gerente del Departamento de Inteligencia de Amenazas. Más de 8 años de experiencia en el campo de seguridad informática, con enfoque de hacking ético, seguridad ofensiva e investigación de amenazas.
Entonces, los vamos a dejar con un pequeño videíto de CISAP. Señores conferencistas, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por compartir su conocimiento, su experiencia y su entusiasmo por el tema. Y bienvenidos. Muchísimas gracias. Vamos a ver este videito y después los dejo con Mellington. Muchas gracias. CISAP, Sistemas Aplicativos. Durante este tiempo, hemos incursionado en muchas áreas de la tecnología de la información, liderando el mercado a través de la innovación, calidad y servicio al cliente, ofreciendo los siguientes servicios. Arquitectura. RIF DR, Equipo de Respuesta a Incidentes Forenses Data Recovery. Ingeniería y Soporte. PMO. SOC. Consultoría. Outsourcing. Capacitaciones. Y Customer Success. Realizamos operaciones en distintos países como Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Además, nuestros clientes están situados en Estados Unidos, México, Centroamérica, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Brasil y otros países. Nuestro SOC en Guatemala se sitúa en el edificio Forum Zona Viva. Además, contamos con un segundo SOC en la ciudad de Panamá. Actualmente CISAP está certificado como CERT por parte de la Universidad de Carnegie Mellon, que a través de su software, Engineering Institute, nos ha dado entrada a su red de CERTs. Nuestro personal cuenta con más de 70 certificaciones de SIEM, Malware Reverse Engineering, Penetration Testing, Forensics, Incident Response, entre otras. CISAP, con más de 150 ingenieros trabajando para sus socios comerciales, con más de 1000 certificaciones, alianzas estratégicas con Nova Coast, IBM, Verizon, Contributor de Verizon, en donde CISAP contribuye generando reportes e información local recolectada, alimentando el reporte de este año, poniendo en el mapa la región de Centroamérica y el Caribe, que no habían tenido datos significativos anteriormente. También estamos certificados por FIRST, que es una confederación internacional de equipos confiables de respuesta a incidentes informáticos, que manejan cooperativamente incidentes de seguridad informática y promueven programas de prevención de incidentes. CISAP, Sistemas Aplicativos. Muchas gracias, Mauricio. Buenas noches, Dani. Buenas noches, Paul. ¿Cómo están? Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy bien. Oh, disculpa. No te preocupes, no te preocupes. Qué bueno tenerlos por acá. Con la evolución de las diferentes técnicas y procedimientos de inteligencia para recolectar información de las diferentes amenazas, es sumamente importante contar con la cooperación de múltiples equipos de respuesta a incidentes. Y esto se debe a que muchas veces la información que vamos a recolectar puede estar disponible de fuentes abiertas o incluso privativas, tendrá una mayor presencia de países más desarrollados o con capacidades más desarrolladas que las de los países en vías de desarrollo, como lo somos la mayoría de países en Latinoamérica. Esto ocasiona dos diferentes puntos a considerar. Primero, la inteligencia recolectada, si bien le será útil a nuestra organización, puede que no se encuentre en un contexto 100% adecuado, ya que hay una diferencia geográfica que incluye en la presencia de los diferentes puntos de amenaza. Es decir, es posible que los atacantes de los cuales estamos recolectando información estén realmente interesados únicamente en los países desarrollados y realmente no tengan interés en atacar la región latinoamericana. Para complementar este punto, vamos a preguntarle a Dani. Dani, ¿cómo has visto la adquisición de inteligencia de amenazas en la región latinoamericana específicamente y cómo la compararías con Estados Unidos o algunos otros países? Sí, primero gracias Mauricio, gracias Mellington por dejarme compartir mis pensamientos y opiniones. Y sí, regresando la pregunta, yo diría que en general el ciclo de vida de la inteligencia sobre amenazas en todo el mundo consta de 5 pasos que son dirección, recopilación, procesamiento, análisis y producción y difusión.
Sin embargo, donde América Latina y los Estados Unidos, y bueno, podemos incluir también a Europa, son diferentes. Es que tanto Europa como Estados Unidos tienen un enfoque, yo creo que es más holístico sobre cómo se recopila la inteligencia, y yo encuentro un poco más simples y menos complicado. Bueno, por ejemplo, típicamente en el ciberdelito, los actores de amenazas europeos y americanos apuntan a individuos y empresas, por supuesto, obvio, para obtener algún tipo de ganancia monetaria, pero a veces también simplemente para ver si pueden penetrar la infraestructura de esa organización por diversión. Sin embargo, América Latina, por lo general, yo creo que existen razones más obvias de por qué existen grupos de delincuentes cibernéticos y en cierta medida incluso como carteles, pandillas callejeras, y generalmente yo creo que comienza con el gobierno, las regulaciones públicas, la economía y analizar el ciberdelito en cada uno de esos países. En América Latina también debemos mirar la cultura, la economía y el estado general del país en este momento, porque dentro de eso yo creo que uno encontrará una historia de por qué el ciberdelito está aumentando, y aún más ahora con la pandemia. Y bueno, en América Latina hay muchos grupos activistas que son contra los gobiernos, que denuncian la política y están constantemente atacando al gobierno con ciberataques. Además, si bien América Latina no es típicamente conocido por su piratería informática como China o Rusia o Irán, pero hay numerosos afinados que están dispuestos a cometer delitos en línea para sostener su vida financieramente. Entonces, sí, en mi opinión, la inteligencia de amenazas en la región de América Latina para mí comienza con mirar el gobierno y la región de América Latina porque si no, uno puede hacer un análisis político de la nación y comprenderá mejor la historia. Y encuentro que la geopolítica es de extrema importancia en mi trabajo sobre ciberdelincuencia. Entonces, es eso que yo creo. Ok, perfecto. Muchas gracias, Dani. De hecho, justamente mencionaste un punto muy importante, porque cuando nosotros aquí en CISAP empezamos a incursionar en los temas de inteligencia, con la creación de CISAP CERT, empezamos a madurar realmente nuestros procesos de inteligencia, nos encontramos con un reto muy grande, y es que había muy poca información de Latinoamérica. Nosotros conversábamos con muchos proveedores, con muchas otras organizaciones, y realmente veíamos que la inteligencia venía de países grandes como Estados Unidos, hablábamos de Rusia, hablábamos de China, los grupos de amenaza, China, Rusia. Entonces, realmente nuestra región básicamente no estaba en el mapa, ¿verdad? Entonces, no sé si tú, Dani, en tu práctica o en tu rol de trabajo, has en algún momento visto una diferencia sustancial entre, por ejemplo, indicadores de compromiso que han existido únicamente para Latinoamérica e indicadores de compromiso para países más grandes como Estados Unidos, Rusia. ¿Y por qué o a qué crees que se debe que Latinoamérica no tiene esa presencia tan grande en indicadores o en inteligencia? Porque si bien vamos a datos que existen, por ejemplo, Sudamérica tiene muchos grupos de amenazas. Si bien la semana pasada estuvimos tratando un incidente en un banco de Chile, Banco Estado, que fue justamente atacado por un ransomware. Y es uno de los pocos casos que realmente resuenan. Pero realmente cuando vamos más a profundidad en los diferentes países de especialmente Centroamérica y el Caribe,
vemos que ese tipo de ataques suceden más de lo que nosotros realmente vemos. Entonces, no sé a qué crees que se debe que hay tan poca visibilidad de los países de Centroamérica y el Caribe acerca de este tipo de inteligencia o de ocurrencias. Sí, no, es una buena pregunta y yo sé que, bueno, aquí en los Estados Unidos estamos teniendo elecciones en el momento y lo que ocurrió 4 años atrás con Rusia, que ha estado involucrado en nuestras elecciones, fue algo muy, llamó mucho la atención de oficiales aquí en el país y en todo el mundo, por cierto punto. Y la verdad es que yo estoy muy sorprendido que estos grupos, estos cibercriminosos en América Latina no son muy llamativos para el resto del mundo. Y bueno, puede ser porque no hay muchas regulaciones y leyes que países latinoamericanos tienen para hacer que compañías declaren que fueron penetrados por cibercriminosos. Yo sé que en algunos países existen, pero hay muchos países que aún no es una regulación, no es una ley que dicen que sí, nosotros fuimos penetrados y nosotros, los cibercriminosos, tomaron muchos datos y informaciones de clientes o miembros, entonces tal vez puede ser eso. Y eso es mi opinión. Muchas gracias, Dani. Ahora, Sí. Paul, si tú quisieras agregar algo o tuvieras alguna opinión al respecto, nos encantaría escucharla. Sí, yo quisiera redondear todo lo dicho, está muy correcto y todo, pero pienso que este tema de la globalización a nivel de lo que tiene que ver con la ciberdelincuencia y la protección también, ya no es tan, digamos, focalizada. En cierto momento se daban las circunstancias en las que estos ataques se orientaban más bien hacia instituciones grandes. Como bien lo mencionabas, Melton, estas son de alguna manera las más llamativas, ¿no? Las que probablemente puedan ser de mayor relevancia, las que llaman más la atención. Pero estamos viviendo en una época en la que definitivamente todos estamos bajo riesgo y para los atacantes hoy en día es tan interesante o probablemente incluso más interesante el ataque hacia una gran cantidad de individuos que hacia una sola institución grande, ¿no? Entonces, creo que esos son detalles que también sí debemos tener en consideración. Perfecto, muchas gracias, Paul. Sí, definitivamente estoy de acuerdo con ambos puntos planteados. Ahora, un segundo punto que genera este fenómeno es que vamos a tener un agujero en la inteligencia que estamos recolectando, ¿verdad? O sea, va a haber información que falta acerca de amenazas que acechan nuestra región específica. Y por más información que recolectemos, podemos tener 50,000 fuentes de inteligencia de la que nosotros estamos recolectando. Por más fuentes que tengamos, este agujero no necesariamente se va a rellenar, a menos que esta información sea generada de algún lado dentro de nuestra región. Es decir, tiene que salir de nuestra región. Centroamérica y el Caribe tiene que aportar a esa inteligencia, a esa recolección, ¿verdad? Entonces, Paul, me gustaría escuchar, según tu experiencia trabajando con FIRST y específicamente con el intercambio de información de equipos CERT y CSIRT, ¿cómo calificarías o cuál sería tu opinión acerca del estado actual de esta práctica de intercambiar información específicamente en nuestra región latinoamericana, ¿verdad? ¿Y cómo crees que podríamos mejorarla? Correcto. Bueno, dentro de FIRST hay un trabajo bastante fuerte en relación a lo que tiene que ver con el intercambio de información. De hecho, no es oficial, no está escrito realmente en ninguna parte de esta forma, pero todos lo entendemos así. Quiere decir que todos estamos de acuerdo en que el intercambio es totalmente fundamental.
y de que de esa manera es que nosotros podemos empezar a hacer un trabajo más colaborativo, un poco como se mencionaba al principio de la conferencia. Hay un trabajo que es más coordinado, digamos, de parte de la parte, del lado de los atacantes, que no de los que estamos de este lado, digamos, del lado de la fuerza positiva, ¿no? En FIRST se hace mucho trabajo en este sentido, como les decía, y hay lo que se denominan dentro de la organización los SIG, los Special Interest Groups, o grupos de interés especial, y uno de estos grupos trata o versa justamente de este tema del intercambio de información. Y ellos tienen unos objetivos, todos estos SIGs, digamos, estos grupos de intercambio de interés especial, tienen algunos objetivos que están planteados en fases, típicamente por años, y algunos de estos objetivos o estas metas que se han planteado son, por ejemplo, el implementar una plataforma de intercambio de información que sea utilizada por los miembros de FIRST, principalmente con fines educativos, porque se hace mucho trabajo también en FIRST en este sentido, en el sentido de la educación. Se busca también desarrollar vínculos iniciales con otras plataformas para garantizar el acceso a conjuntos o colecciones de datos, nuevamente también iniciales, que pueden resultar muy valiosos para los miembros de FIRST. Se desarrollan directrices dentro de este SIG para los miembros de FIRST sobre cómo codificar su propia información sobre amenazas para que ésta sea utilizada con la plataforma de intercambio de información oficial, digamos, dentro del ecosistema de FIRST. También se trabaja en identificar otras plataformas centrales para apuntar a la interoperabilidad. Aparte de esta plataforma principal, se buscan otras plataformas, incluido el uso de MISP. No sé si habían oído hablar de él, MISP, que es una herramienta que nos permite justamente esto, facilita el intercambio de información. Y también el uso de otros sistemas como CRITS, que de alguna manera nos da la opción de poder hacer un análisis de esta información también, y algunos otros nuevos desarrollos que pueden ir apareciendo dentro de la comunidad. También se contribuye mucho al desarrollo de estándares para la inteligencia de amenazas, que esto es bastante importante. Uno de los grandes problemas que suele existir en el intercambio de información es que de alguna manera cada uno lo hace a su forma, ¿no? Tienen, por acá yo uso XML, por acá usan JSON, por allá usan Ajax, qué sé yo, ¿no? Tienen otros diferentes formatos en cada caso. Entonces se busca que haya una integración, el desarrollo de estándares que puedan ser adquiridos o adoptados, digamos, por las diferentes instituciones. Y de esta manera se contribuye al desarrollo de scripts que también hacen importación y exportación de muestras de datos desde la plataforma de FIRST hacia herramientas comunes dentro de la comunidad de CSIRTs, o también hacia el protocolos de intercambio de información como STICS. Se participa mucho y se contribuye desde la comunidad de FIRST con grupos de trabajo externos también y organizaciones de estándares donde el intercambio de información es, o se reconoce, como les decía hace un momento, como algo fundamental. Se busca también ampliar las taxonomías. Esto es bastante importante. La clasificación de la información es fundamental porque no toda la información debe divulgarse o compartirse con todo el mundo. Esto es algo que tiene que entenderse muy pronto en el proceso, ¿no? Ahora, sobre esta brecha de la que me comentabas, pienso que, como les decía anteriormente, ya no es tan alta. Sí existe una brecha, sí hay una labor, como decía Dani, un poco más, digamos, más histórica dentro de lo que es regiones como Norteamérica y Europa, ¿no? Pero estamos trabajando justamente en cerrar esta brecha, en mejorar esto y en tener información de primera mano en LACNIC. En Latinoamérica y en Caribe, es decir, a través del LACNIC, les comento que nosotros como el CSIR de CEDIA fuimos beneficiarios hace muy poco tiempo de este programa FRIDA que tiene justamente el LACNIC, ¿no? Este programa nos concedió el financiamiento para un proyecto al cual les quisiera invitar muy cordialmente a todos los asistentes a que puedan participar. ¿De qué se trata? Justamente de esto, de recolectar información en nuestra región. Queremos desplegar una red de sensores de IoT en al menos 15 países de Latinoamérica y el Caribe. Nos interesa muy especialmente la región de Centroamérica. Y participar es muy sencillo. Solamente se trata de contribuir, digamos, con una máquina virtual con mínimas prestaciones realmente.
que nos va a permitir que se pueda implementar un sensor que pueda recolectar información. Prácticamente no consume ningún ancho de banda. Y como les decía, es algo muy sencillo entrar en este proyecto, que por cierto está en colaboración con Shadow Server. Esto va a estrechar mucho los lazos también de colaboración con estas empresas y entidades, estas organizaciones a nivel mundial que manejan este tipo de información. Así que, como les decía, aprovecho esta oportunidad y les invito a todos los que quieran participar, nos pueden contactar para poder llevar a cabo esta interesante iniciativa que busca justamente esto, ¿no? El que podamos recolectar información desde nuestras propias regiones, ¿no? Que ya no sea solamente consumir información de fuera, cerrar esta brecha de la que me comentabas, Benito. Sí, muchas gracias, Paul. De hecho, una de las primeras cosas que nosotros identificamos cuando pasamos a ser parte de FIRST como CSAP-CERT fue que FIRST motiva mucho a ese compartir de información. O sea, siempre estamos... está todos los equipos de respuesta a incidentes, pero aquí estamos para ayudarnos. Entonces, y nos hemos dado cuenta a través de toda la interacción que hemos tenido estos 2 años que llevamos siendo miembros de FIRST, y es que ya sea un phishing, ya sea un malware, ya sea un ransomware, nosotros siempre estamos en constante comunicación con equipos de todo el mundo. Entonces, por algún momento sale el equipo de respuesta a incidentes de grandes como Google, el equipo de respuesta a incidentes de Tailandia. Entonces, que son equipos muy activos en todo este proceso de recolección de inteligencia. Y justo como menciona Paul, CSAP también está en pláticas con CEDIA para contribuir a este proyecto de FRIDA para tener sensores a lo largo de Centroamérica y así poder entonces tener una vista más cercana a estas amenazas, ¿verdad? Entonces, sí, creo que es muy importante para nosotros como equipos de respuesta a incidentes el tomar la batuta y decir, bueno, nosotros tenemos que empezar a trabajar en cerrar esas brechas. Y parte de ello ha sido nuestras diferentes motivaciones de empezar a enviar data de incidente al reporte de Verizon Business, el DBIR, el cual la edición de este año ya tiene data de Centroamérica y el Caribe proporcionada por CSAP-CERT. Eso para nosotros ha sido un paso muy grande. Y de igual manera, esta contribución con Shadow Servers y con CEDIA va a incrementar muchísimo el poder conocer qué amenazas, ¿verdad? Ya no vamos a estar hablando de una amenaza en Estados Unidos, una amenaza en Rusia, una amenaza en China, sino que vamos a estar hablando de una amenaza en mi país vecino, en una amenaza en El Salvador, en Costa Rica, Panamá, República Dominicana. Eso tiene muchísimo más valor que una amenaza del otro lado del mundo, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante. Y Paul, solo para concluir esta pregunta, ¿qué crees que pueden hacer las organizaciones que no necesariamente tienen equipos de respuesta a incidentes para contribuir a esta cierre de brecha? Sí, mira, hay un tema muy interesante, anecdótico quizás, cómo nosotros nos conocimos con ustedes, cómo CEDIA se conoció con CSAP y cómo nos conocimos con algunos otros grupos a los que les hemos apoyado con el ingreso a FIRST, por ejemplo, en la asistencia a eventos. Entonces es muy importante que podamos generar eventos como el que estamos participando ahora, porque estos eventos pueden orientarse a la presentación de estas nuevas iniciativas, de estos nuevos avances y de cómo se pueden presentar nuevas formas y nuevos medios para compartir experiencias y abrir las puertas, estrechar los lazos de colaboración. Esto es fundamental y como bien lo dices, Mellington FIRST está muy empeñado en este sentido. Cuando uno recién llega a FIRST, quizás uno pensaría de que yo soy el pequeñito de acá de Ecuador o de Guatemala o de Panamá y me estoy codeando con el grupo de seguridad de Facebook, de Google o de Hitachi, no sé, de gigantes de la tecnología. Pero lo que uno muy pronto se da cuenta, y esto es uno de los grandes beneficios de pertenecer a estos conglomerados, es de que te das cuenta de que esos grupos grandes están tan dispuestos a conversar contigo y a colaborar como lo puede estar cualquier otro. Y que esos grupos grandes muchas veces se nutren también, aunque sea un poquito de nosotros los grupos que somos un poco más pequeños y que quizás no estamos en esas áreas de puntos más calientes, digamos, en el mapa, ¿no? Así que hay mucho trabajo que se hace dentro de FIRST también y en Latinoamérica a través del LACNIC también,
colabora mucho la gente del CERVR y hace un trabajo en este sentido. Hay algunos proyectos interesantes como el SpamPod que tienen allá en Brasil y algunos otros elementos. Entonces, lo que nos ayuda mucho es a que nos acerquemos los grupos y que nos demos cuenta de que un grupo más pequeño no es menos que un grupo más grande y que siempre podemos integrarnos y conversar entre nosotros, ¿no? Todos estos temas fantásticos de los que estamos conversando son justamente gracias a eso, a que hemos podido estrechar lazos con grupos de todas partes del mundo, ¿no? Y eso, de todas maneras, le trae un beneficio a nuestra constituency, hacia la gente a la que nosotros nos debemos como CERT o como CECIR académico, hacia nuestras universidades, institutos de tecnología, hacia nuestros colegios, que son finalmente los beneficiarios de que nosotros podamos implementar todas estas nuevas ventajas traídas gracias a estos temas de colaboración y de intercambio de información. Ok, perfecto. Sí, me encanta la respuesta. Sí, al final de cuentas, porque justamente lo que dice Paul es algo real, ¿verdad? Es una anécdota bastante interesante porque nosotros también llegamos a FIRST y veníamos de Centroamérica. Es decir, si bien tenemos presencia en cada uno de los países de Centroamérica, esa escasez de información de inteligencia nos hacía ser el pequeño dentro de FIRST, ¿verdad? Entonces veíamos estos gigantes de grupos de inteligencia y respuesta a incidentes que Google, que Apple, Facebook, y veíamos esa disposición tan buena de ayudar. Es decir, reportábamos algún tipo de incidente phishing o algo pequeño para nosotros y instantáneamente teníamos respuestas de los nodos de LACNIC, los nodos de Europa, en donde nos decían, bueno, vamos a empezar a hacer el bloqueo de estas cuentas, de los dominios o a solicitar más información. Entonces, realmente era algo bastante increíble. Cuando nosotros entramos a FIRST, sí fue un eye-opener, por decir así, sí nos abrió los ojos a realmente esta comunidad de inteligencia y de compartir información que realmente tenemos que seguir trabajando en impulsar para Centroamérica, ¿verdad? Dani, no sé si tú quisieras agregar algo a esta pregunta o a esta discusión. Bueno, no mucho. Es que en Recorded Future nosotros somos una consultancy. Nosotros estamos compartiendo siempre nuestra inteligencia, obvio, con nuestros clientes. Entonces, es un poco diferente. Sería muy genial ver más organizaciones aquí en los Estados Unidos compartir más inteligencia con diferentes estados y compañías. Y bueno, sí, solo eso. Ok, muchas gracias, Dani. Bueno, en el Departamento de Inteligencia en CISAP, estamos trabajando en una publicación en donde el tema principal son los incidentes de la región de Centroamérica y el Caribe. Y es que si bien conocemos que hay incidentes, como comentábamos hace algún momento, que suceden constantemente, es decir, puede pasar esta semana, la siguiente semana, es muy poco lo que escuchamos acerca de ellos. Y una de las principales razones es porque las organizaciones no consideran el hacer público el hecho que fueron víctimas de un incidente o que sufrieron un incidente por miedo a afectar su reputación. Entonces, y este punto específico creo que es una de las principales razones por las cuales hay muy poca información acerca de incidentes de nuestra región. Es ese miedo que las organizaciones pueden tener a afectar su reputación. Porque ¿qué pasa si yo digo que fui víctima de un incidente? ¿Qué pasa si se entera mi competencia? ¿Qué pasa si se entera mis clientes, verdad? Entonces, esto es una actitud, por decirlo así, o es una costumbre que he visto mucho, que hemos visto mucho en esta región, ¿verdad? Entonces, me gustaría escuchar ahí sí la opinión de ambos, en donde si creen que realmente existe un daño reputacional considerable al momento de hacer público un incidente, o podríamos decir que, al contrario, el cliente va a premiar esa honestidad y esa transparencia de una organización, sabiendo también que vamos no solo a ser transparente con nuestros clientes, sino que vamos a mejorar ese ecosistema de seguridad que estamos construyendo, ¿verdad? Entonces, sí, les dejo quien quiera tomar la palabra primero. Gracias, Melito. No sé si les molesta que se...
Ok. Oh, no, En este caso, gracias. Les comentaba. Mira, hay de nuestra experiencia, les puedo contar que hay muchas reacciones, hay todo tipo de reacciones cuando tú les notificas de un incidente a alguien de tu constituency. Hay diferentes reacciones, hay quienes reaccionan favorablemente, hay quienes reaccionan con un poco, digamos, de recelo, vergüenza, como tú lo mencionabas. Y todas estas reacciones son totalmente naturales. No vamos a criticar ni a señalar con el dedo a ninguna de ellas. Todas son perfectamente naturales. Mucho tiene que ver el hecho de que no estamos acostumbrados a recibir una notificación. A veces se reciben de la peor de las formas. Hubo por ahí alguien que nos dijo, ok, ya me avisaste, ¿cuánto quieres para quitarme ese problema que me acabas de implementar? Asumiendo como que el que le hayamos notificado que tenía un inconveniente, una vulnerabilidad, pensaba que nosotros éramos los que habíamos implementado esa vulnerabilidad. Entonces, como les digo, la gente sí tiende a esconderse un poco, a actuar o a reaccionar de estas maneras. Y también muchas veces esperan que las soluciones les lleguen a ellos. No estamos normalmente acostumbrados a ser nosotros los que implementemos las soluciones. Muchas veces esperamos que la solución nos llegue y no que nosotros seamos los que la implementen. Pero la buena noticia es que todas estas situaciones son al principio y muy rápido van mejorando, muy rápido van evolucionando, digamos, ¿no? Las personas van aprendiendo a interactuar en este sentido, van un poco perdiendo esa vergüenza, llamémosle así. Las personas van sintiendo que se sienten más bien respaldadas. La gente que los notifica de las vulnerabilidades no somos los malos, somos sus amigos, somos sus colaboradores y estamos para ayudarles. Es decir, nuestra actividad es justamente esa, ¿no? Ahora, sobre el tema reputacional, sí puede existir un tema de un daño reputacional, pero para eso justamente están los procesos. Tienen que establecerse procesos para identificar los elementos dentro de estos casos que pueden ser divulgados y cuáles no, ¿no? Existen herramientas que nos asisten, como les había mencionado anteriormente, FIRST maneja mucho este tema de MISP, CRIT y algunas otras, para hacer una divulgación con protección, digámoslo de esa manera. Yo diría que para cerrar esto muy rápidamente, si se hace bien, el premio viene solo, es decir, la institución nos va a premiar, nos va a empezar a ver como sus amigos, va a empezar a tener mucha confianza en nosotros y de hecho pierden totalmente ese recelo, esa vergüenza y a veces empiezan ya a actuar proactivamente y empiezan ellos mismos a detectar cierto tipo de temas y te contactan ya para que tú les des un tema de un poco una asesoría y les puedas guiar en esa actividad que están realizando, ¿no? Entonces ese yo creo que es el premio yo diría que casi siempre más bien viene pronto más que tarde. La institución que recibe estos avisos, estas notificaciones típicamente tienden a reaccionar mucho mejor y muy pronto, ¿sí? Así que yo creo que sí se ve muy bien el hecho de que se actúe adecuadamente o que se pueda colaborar entonces en visibilizar los problemas que están teniendo las instituciones, las empresas. Ok, muchas gracias, Paul. Dani, ¿quisieras agregar algo? Sí, no, estoy de acuerdo con Paul y bueno, para mí la respuesta sería sí y no al mismo tiempo. Sí, obviamente la honestidad es encomiable, quien no aprecia la honestidad, pero yo creo que en esta situación también va a doler un poco. Los clientes o miembros van a querer saber por qué y cómo sucedió esto y cuáles son los próximos pasos para resolver la situación y asegurarles que sus datos o informaciones privadas no volverán a estar en riesgo. Y bueno, ellos pueden tener poca confianza, los clientes pueden tener poca confianza después que eso ocurrió y si sus respuestas no son satisfactorias, finalmente tal vez ellos no van a querer hacer negocios contigo más, con su organización. Y interesantemente, Valentín, tú mencionaste antes las
infracciones y incidentes en América Latina son difíciles de encontrar también en el Caribe. Principalmente porque, como yo mencioné antes, todavía hay algunas naciones que no tienen leyes o regulaciones que obligan a las organizaciones a declarar que han sido infringidas a sus clientes y tampoco público. Todo esto dificulta nuestro trabajo como investigadores y ingenieros que trabajamos en SOX y inteligencia de amenazas. Y seguramente hay empresas en América Latina que están siendo violadas en este momento, pero es posible que nunca lo sepamos como resultado de las políticas gubernamentales o la falta de leyes de incumplimiento. Es por eso que mencioné la geopolítica en la pregunta anterior. Una vez más, eso es lo que vemos aquí, esencialmente una falta de leyes de violación cibernética hace que sea más fácil rastrear la tasa de violación. Entonces, sí. Ok, muchas gracias, Dani. Y efectivamente, gracias por recordarme porque mencionaste algo muy importante y es que nosotros, o bueno, la mayoría de países, si no es que todos, en la región de Centroamérica y el Caribe principalmente, no tenemos una ley explícita que nos obligue, entre comillas, a hacer público el hecho de que hemos sufrido un incidente como lo es en Estados Unidos. En Estados Unidos, una de las principales razones por la que las organizaciones vienen y hacen público que se perdieron tantos miles de tarjetas de crédito o las bases de datos fueron robadas o ese tipo de información, es principalmente porque la ley así lo requiere. Y esto va un poquito de la mano con lo que mencionaba Mauricio al principio. Y es que Mauricio decía, los malos están compartiendo su información todo el tiempo. Los malos están diciéndose entre sí cómo es que ahora se puede explotar una vulnerabilidad nueva. Y a nosotros, que somos los buenos, nos tienen que poner leyes para que realmente entendamos que ese compartir información crea un ecosistema mucho más robusto. Entonces, creo que desde ese punto de percepción es donde realmente se puede ver la diferencia. Yo he escuchado en el universo de Twitter, las redes sociales y demás, específicamente en la comunidad de seguridad informática, he escuchado mucho que a veces se menciona que por qué los malos van siempre adelante y que nosotros, los investigadores de seguridad o las personas que estamos de sombrero blanco, vamos detrás de los atacantes. Y una de las razones puede ser esa, que ellos trabajan más cercanamente en cuanto a compartir cuándo hay una vulnerabilidad, cuándo no, que nosotros mismos como las organizaciones a favor de seguridad informática, ¿verdad? Entonces, creo que eso puede ser uno de los puntos importantes a considerar. Y aprovechando también, me he recordado que hay una práctica, bueno, vamos a decirle práctica, pero actualmente o recientemente se ha vuelto muy popular el tema de los bug bounties, especialmente como una vía para las organizaciones de decir, bueno, voy a hacer como un outsource de este procedimiento, que básicamente es la identificación de vulnerabilidades en sus sistemas a través de un programa de bug bounty. ¿Y qué es un programa de bug bounty? Es básicamente decirle a todo el Internet, necesito que ustedes prueben mis sistemas y estas son las reglas a las cuales ustedes se tienen que apegar. Siempre y cuando ustedes se apeguen a estas reglas, nosotros los podemos recompensar con este tipo de recompensas, ¿verdad? Pero mucha discusión se ha dado porque las organizaciones que están adoptando estos programas de bug bounty realmente no tienen algo que es muy importante y es lo que mencionaba Paul en un principio, que es que no tienen los procesos y los procedimientos definidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tienen un programa de bug bounty donde millones de personas están probando sus sistemas y no tienen la capacidad ni el procedimiento para poder continuar con un proceso efectivo de remediación, ¿verdad? Entonces, me gustaría escuchar sus opiniones al respecto, si han tenido alguna experiencia relacionada a estos programas de bug bounty, especialmente con la popularidad que ganaron en este año, ¿verdad?
Entonces, me gustaría escucharlos cuando quieran tomar la palabra. Gracias, Melito. Mira, te cuento, no es Bug Bounty específicamente lo que estamos haciendo acá en una especie de coalición con algunas otras organizaciones. Es el concurso nacional de ciberseguridad, como le denominamos. Y de lo que se trata es básicamente la misma idea. El concurso busca que especialmente está orientado a las universidades, es decir, los estudiantes e incluso también pueden ser los docentes de las universidades, puedan participar en este programa tipo CTF, es decir, de capturar la bandera, Capture the Flag. O también se les está planteando algunos otros retos que sean de nuestro lado. Por ejemplo, hay algo similar a tratar de replicar en la vida real la reacción ante un incidente, cómo reaccionar o cómo manejar la información, o probablemente incluso también cómo compartirla, ¿no? Es decir, plantear estos temas que estamos conversando hoy como retos hacia los futuros profesionales del ámbito de la tecnología y de la ciberseguridad. Existe un premio que para quien mejor lo desempeñe, para quien saque los mejores puntajes, hay algunos premios, puede ser un viaje. Nosotros como Cedia teníamos planteado también hacer unos premios un poquito especiales para ciertos retos que consideramos que son un poco más interesantes para nuestra rama. Y de alguna manera ese es el objetivo, ¿no? Ahora, como bien nos decías, es fundamental que se corra todo bajo un cierto grupo de reglas y regulaciones. La ventaja, si lo vemos de esa manera que tienen los malos, es de que ellos no tienen ni juez ni ley. Ellos están actuando de forma completamente libre y abierta. Nosotros necesariamente tenemos que sí regirnos a unos reglamentos, a unos estatutos y a un código de ética también, ¿no? Que es bastante importante y es lo que se trata de perseguir también con este tipo de concursos. Ok, muchas gracias, Paul. Dani. De Bug Bounty no tengo mucha experiencia, pero en el día a día, en mi trabajo, es muy interesante ver la comunicación en la web oscura entre los cibercriminosos y cómo ellos comparten inteligencia como nuevos modos de ataque, nuevos virus, nuevo malware para atacar organizaciones y compañías. Yo sé que Malintento estaba hablando un poco de eso y parece que ellos comparten más que nosotros buenos, puedo decir. Entonces, solo quería añadir eso. Ok, muchas gracias, Dani. Sí, de hecho, otro tema que me llamó mucho la atención que estaba comentando Paul anteriormente es acerca de la anonimización de información. Y es que muchas entidades parecen tener esta falsa creencia de que la publicación de decir, bueno, sí, yo fui víctima de este incidente o yo tuve una brecha de seguridad, implica que deben dar los detalles del mismo de manera pública. Sin embargo, existen, como lo mencionaba Paul, procesos de intercambio de información como los contemplados por entidades como FIRST y últimamente adoptados por los equipos CSIRT, ¿verdad? Que pertenecen a esta organización. Estos requieren la anonimización de la información justamente para evitar un daño reputacional a la organización afectada. Es decir, no vamos a estar diciendo yo fui víctima de un incidente o yo tuve una brecha de seguridad y vamos a brindar públicamente toda la información relacionada. No, existen procedimientos y procesos de anonimización de información en donde, bueno, yo voy a compartir información con FIRST, con estos grupos de equipos de respuesta a incidentes, pero voy a pasar por un proceso de anonimización antes de realmente compartir esa información. Y en este punto me gustaría, Paul, de nuevo, si pudieras compartirnos o ampliarnos cómo en tu experiencia se ha manejado este tema de anonimizar la información, qué es lo que realmente implica y cómo crees que debería ser un proceso sano y un proceso efectivo de anonimizar la data de incidentes.
Sí, mira, visto desde una perspectiva simplista, la anonimización es extremadamente sencilla. El concepto es extremadamente simple. La anonimización significa entregar un dato sin que se entienda específicamente de qué se trata ese dato. Por ejemplo, digamos que tenemos dentro de la información de un incidente, de un problema, una dirección IP, o tenemos una ubicación geográfica o algún dato que podría resultar ser sensible. Lo que hacemos con esta información es anonimizar, significa cambiarle el formato para que se vea de alguna manera, pero que no revele la información original que contenía. Y al mismo tiempo esto, como ves, un poquito se va complicando según cómo se va viendo el tema de la anonimización. Y, se necesita que este dato sea también relacionable de alguna manera, es decir, que yo pueda saber si es que una lista de 1 millón de registros se repite la dirección IP, por ejemplo, 50,000 veces, el dato anonimizado corresponda siempre con el mismo valor, de tal manera que yo pueda saber que esa dirección IP, sin yo ver cuál es, o sin ver cuáles son esas coordenadas geográficas, de todas maneras se pueda saber que está repetida o que se presenta en ese conjunto de datos esas 50,000 veces. Estas son básicamente las reglas generales de la anonimización. Ahora, si lo queremos ver desde un punto de vista más cotidiano, les diré que hay una frase que habla sobre la anonimización. Esta frase de la cultura popular dice: se cuenta el milagro, pero no el santo, ¿no? Esa es un poco la idea, eso es lo que nos llevamos con el proceso de anonimización. Entonces, nosotros como Cedia sí compartimos información constantemente, compartimos información con grupos de trabajo, que es como nosotros le llamamos a unos proyectos que manejamos académicamente acá. Es el grupo de al menos 3 universidades, grupos de investigación, de investigadores de al menos 3 universidades, que se proponen un objetivo común, digamos, y nosotros financiamos un poco esa labor. Y algunos de estos grupos nos han requerido, como decir, cierta información y nosotros la hemos entregado, pero hemos tenido que anonimizarla porque ellos, por ejemplo, han querido hacer analítica de datos. Esta analítica de datos busca, por ejemplo, identificar con cuántas recurrencias se presentan los problemas, si es que en ciertas regiones del país es más frecuente que en otras o no, etcétera, ¿no? Todo este tipo de detalles. Pero para eso ellos no necesitan saber la información específica y la entregamos entonces anonimizada. Hoy mismo estuvimos conversando con mi compañero Ernesto, que es con quien nos conformamos el CECID, sobre el caso de uno de nuestros compañeros de Cedia que está haciendo su proyecto de titulación como magíster. Y justamente él va a trabajar un poco con esta información y también estábamos hablando de qué información entregarle, en qué formato y cómo anonimizarla para que la puedan utilizar para su proyecto de tesis, ¿no? Que es algo que es importante, que podamos darles también esa facilidad, o sea, que los datos nos sirvan no solo a nosotros, sino les sirvan a nuestra comunidad también. Colaboramos con entidades porque hemos visto ya que es muy importante que la información sea publicada, como ya lo conversamos en esta misma conferencia, pero para la publicación, nuevamente, se cuenta el milagro, pero no el santo. Vamos a decir, tantas instituciones han tenido problemas, pero no vamos a decir necesariamente cuáles. Y en este sentido, nosotros hemos trabajado ya en algunos, hemos buscado que nuestras herramientas, las que nosotros hemos desarrollado para la gestión de incidentes y de alertas informáticas, haga ya unos procesos de anonimización automática, ¿no? Para que sea más fácil justamente compartir la información y no tener que en el momento que nos pidan ponernos en ese instante a hacer el proceso de anonimización. Entonces es algo que es totalmente automatizable y es algo que se puede realizar sin mayores inconvenientes. Ahora, dentro de las herramientas, les había comentado ya sobre MISP. Este tipo de herramientas que permiten la compartición de la información tiene ya todos los medios, los datos de configuración y algunos otros detalles que nos permiten clasificar la información. Esto es importantísimo. Para poder, antes de poderla compartir y antes de poderla anonimizar, nosotros necesitamos clasificarla.
Es decir, necesitamos indicar también en qué estado se encuentra la información, si recién acaba de llegar, si yo ya lo he estado analizando, si es que yo ya he obtenido algún detalle adicional, si es que está en investigación, etcétera, ¿no? Eso es importante. Entonces, en la herramienta en MISP nos permite establecer en qué estado se encuentra la información. Porque aquí entra un punto muy importante, el momento. No se trata solamente de compartir la información y de que alguna información se comparta anonimizada y otra no, sino también es importante entender que hay momentos para compartir la información. Hablemos de una infraestructura crítica. Hablemos de un sistema de infraestructura crítica que se ha detectado que tiene una vulnerabilidad o un problema, o peor todavía, que ha sido ya vulnerado, que ha sido atacado. No es normalmente conveniente que nosotros inmediatamente, como venía Mellington y lo decía, ya, entonces vamos a decir que nos atacaron abiertamente, vamos a ser transparentes y vamos a decir que nos tumbaron la hidroeléctrica. Pues no es así. Hay momentos de compartición para compartir la información. Y esto tiene un poco que ver también con la anonimización, ¿no? Es decir, hay que determinar y hay que establecer dentro de esos procesos que habíamos conversado qué información es la que vamos a presentar y en qué momento la vamos a presentar, porque esto es también bastante importante, ¿no? Para evitar justamente esos problemas reputacionales incluso o catástrofes en algunos otros escenarios como el que les comentaba de infraestructuras críticas o sistemas de gobierno también pueden ser, ¿no? Y existen algunos otros elementos que nos van a permitir también en este sentido hacer esa clasificación que es tan importante. Está el protocolo TLP, el Traffic Light Protocol, que nos permite establecer qué tan privada o qué tan pública es una información. Y en función de eso podemos establecer dentro de un mismo caso cuáles detalles son más públicos y cuáles detalles son menos públicos o más privados. Y cuando se haga un comunicado de prensa, llegarán solamente ciertos detalles a ese comunicado y los otros se quedarán en privado. Y esto ayuda también a que cuando yo estoy compartiendo esta información con otros grupos de seguridad, como decíamos anteriormente, con la finalidad de colaborar, de poder trabajar conjuntamente en la solución de los problemas, podamos también definir qué información va hacia esos otros grupos. Es decir, no comparto todo con todo el mundo. Yo establezco qué elementos comparto con el público en general, qué elementos comparto con mis pares, qué elementos comparto con el equipo de mi CECIR, o de mi SOC o de mi CERT, qué elementos comparto con los otros grupos de seguridad que están colaborando conmigo, y ahí intervienen también un poco el tema de las taxonomías, ¿no? Entonces es bastante importante. Y hay otro detalle que sí me gustaría mencionar, y es el tema de la relación o cómo se relaciona la información entre sí, que muchas veces se descuida un poquito. Les cuento una situación. En algún momento analizamos un cierto sistema, nos pidieron hacer esta evaluación de un sistema para tratar de determinar si se había dado un voto, si había la forma de relacionar la persona con un voto. Y bueno, en términos generales no se podía. Pero ¿qué pasó? Nos percatamos de que había un log en el que se registraba el momento en el que la persona se logueaba dentro del sistema, ¿no? Y había otro log que registraba el momento en el que se hacía el voto. Y la relación que había entre las horas y fechas de estos dos logs, que no tenían nada que ver el uno con el otro, eran dos procesos separados, pero si se relacionaba esa fecha de los dos logs, entonces permitía que haya una relación entre un dato y el otro. Y finalmente se permitía entonces tentativamente que se pueda relacionar el voto con la persona, que es algo que se tiene que buscar que no se presenten en este tipo de sistemas. Entonces hay que ver también que la anonimización tiene que ir en ese sentido, de que la información no pueda relacionarse, a pesar de que esté oculta, de que esté escondida detrás de un hash, por ejemplo, la IP se transforma en un hash, que no se pueda hacer esa relación. Y dentro de FIRST existe también un trabajo, y como les había comentado anteriormente, en este tema en este grupo de interés común sobre el intercambio de información, para el desarrollo de las directrices de intercambio de información.
que es muy importante, ¿no? Estas directrices nos van a mencionar justo algunos de estos detalles y algunos otros que les había comentado sobre cómo se tendría que hacer profesionalmente o más adecuadamente este intercambio de información. Hay que establecer canales apropiados. No podemos, debemos tener identificado, por ejemplo, los grupos de seguridad de la academia, los grupos de seguridad del gobierno, los del sector financiero, infraestructuras críticas. Y cuando tenemos todo eso claramente identificado, como ven, y ha armado un poco la estructura, es más fácil que podamos interactuar e intercambiar la información de forma más correcta, ¿no? Y que de todas maneras la información sea útil. Sin embargo, no necesariamente digamos, diseminada de forma completa. Ok, muchas gracias, Paul. Sí, me parece sumamente valioso todo lo que mencionaste. Nosotros, de hecho, dentro de nuestro procedimiento para entrar en FIRST junto a CEDIA de verdad nos apoyó muchísimo en poder madurar esos procesos, porque una anécdota divertida puede ser así como nosotros dijimos, bueno, vamos a definir qué colores representan el poder compartir información, ¿verdad? Utilizando el Traffic Light Protocol, como mencionaba Paul. Y en algún momento alguien del equipo mencionó así como, pero es que no me gusta que sea naranja y rojo, o no me gusta que sea blanco. Y en ese momento nos dimos cuenta que eso... colores institucionales, quizás. Exacto, que no es algo que porque las soluciones de vulnerabilidades usan el morado para críticos o el rojo o para críticos. Entonces, nosotros dijimos, bueno, es que ya no es un tema de que nos guste o no, ya es un protocolo formal que forma parte de nuestro proceso de clasificación de incidentes, ¿verdad? Entonces, ahí entendimos realmente la madurez que se necesita para realmente sacarle el provecho, poder compartir esta información y poder establecer lo que es un proceso de diseminación de información correcto, ¿verdad? Tanto la taxonomía, el TLP, etcétera, ¿verdad? Aprovecho para comentarles que si ustedes quisieran que les diéramos más información, que les compartiéramos mucho de los recursos que estamos mencionando acá, nos pueden escribir al correo de inteligencia@cisap.com. Entonces yo ahí los puedo poner en contacto ya sea con Paul, con Dani, para poder resolver cualquier duda que tuvieran, ampliar oportunidades de trabajar en este proyecto que mencionaba Paul al inicio. Entonces ahí nuestro buzón de correo está abierto para que nos puedan escribir en cualquier momento. Y bueno, dentro de nuestra región hemos visto que, como se mencionaba al principio, la principal industria de ataque es la industria financiera. Y esto es un poco obvio por decir así, porque una de las principales motivaciones de los atacantes es obtener más dinero. ¿Y quiénes tienen más dinero? Pues las industrias que manejan el dinero. Entonces, este normalmente es una de las industrias más atacadas. Entonces, Dani, en tu experiencia relacionada con los asuntos geopolíticos, especialmente la inestabilidad financiera, ¿cómo crees que podría beneficiar a la industria financiera tener este proceso de compartir información relacionada a incidentes para crear un ecosistema más seguro? Sí, gracias. Bueno, en primer lugar, creo que el intercambio de información sobre las brechas y incidentes de seguridad ejercería más presión sobre los bancos y las instituciones financieras para que realmente hagan algo para fortalecer su sistema de seguridad. El intercambio de incidentes entre bancos también puede alentar diferentes tecnologías y herramientas para combatir cibercrimen, que siempre está en contra de la industria bancaria. Pero nuevamente yo creo que eso comienza con el gobierno creando leyes obligatorias para que los bancos divulguen cuando han sido violadas. Además, como profesionales de la seguridad cibernética, podemos seguir públicamente estas brechas y en el sector financiero, examinarlas, realizar investigaciones,
forenses digitales y asesorar a estos bancos sobre el protocolo adecuado si opten para escuchar nuestra opinión. Y sí, yo creo que eso es una buena manera de compartir inteligencia entre el sector financiero. Ok, muchas gracias, Dani. Muchas gracias por tu respuesta. Sí, estoy de acuerdo. Realmente la motivación de compartir información realmente tiene que venir del beneficio que esta nos da, ¿verdad? De decir, bueno, ahora tengo más capacidades, no necesariamente porque tenga más recursos, sino porque estoy teniendo procesos más claros y especialmente en entidades financieras que son básicamente las que tienen temas más sensibles, ¿verdad? Bueno, sí. Con esto vamos a finalizar la fase de discusión. Paul, no sé si quieres agregar algo con esto último. Sí, hay que comprender que, digamos, los ataques muchas veces se dan por sectores y los atacantes también como que van teniendo un cierto grado de especialización en ciertos sectores. Quienes atacan a los bancos difícilmente atacan a la academia, por ejemplo, ¿no? Porque tienen una razón de ser y una forma de funcionamiento diferentes. Y esto es algo que debemos comprender desde el punto de vista de víctimas, digamos, potenciales, porque si es que yo me cierro, digamos que yo soy una institución financiera y yo me encierro en mí mismo y me dedico a protegerme exclusivamente yo y comparto poco y me relaciono poco con mis pares en el mismo sector, el momento en el que le ataquen a mi hermano banco, digamos, a mi hermana cooperativa, nunca me voy a enterar de que él está siendo atacado y que potencialmente después de él voy yo. De que si es que logran un éxito con mi institución financiera hermana, probablemente mañana o pasado mañana me va a tocar a mí. Entonces, es importante que justamente se establezcan estos lazos de comunicación, llamémosle inicialmente comunicación, luego va cayendo por su propio peso la cooperación y el intercambio, para que no sea solamente un tema reactivo, sino que se pueda incluso también reaccionar de forma colaborativa. Es decir, los grupos de seguridad del Banco A con el Banco B y la cooperativa C puedan, digamos, enterarse del caso que le está sucediendo a la institución Z y puedan de esa manera también ellos establecer ya los perímetros de acción y de protección dentro de cada una de sus instituciones. Creo que esto es bien importante, el hecho de que abramos la posibilidad, a veces por mantener la seguridad demasiado estricta, no se ven estas ventajas que se tiene con el tema de la cooperación, la integración y el intercambio de información. Son bastante fundamentales como se ha evidenciado el día de hoy, ¿no? Sí, correcto. De hecho, el punto que acabas de tocar creo que es un punto sumamente valioso y es creo que parte de la razón por la que normalmente en nuestros procesos de inteligencia nos gusta diferenciar la industria, ¿verdad? Porque, como lo mencionabas, ¿verdad? Las personas que van a atacar los bancos no van a ser las mismas que van a atacar una universidad. Entonces, son motivaciones diferentes, son a veces hasta estrategias y técnicas diferentes, ¿verdad? Entonces, sí, totalmente de acuerdo con lo que mencionas, Paul. Muchas gracias. Entonces, como les comentaba, con esto vamos a finalizar la fase de discusión. Muchas gracias, Paul y Dani, por sus comentarios. Es realmente muy valiosa la información que nos dieron. Entonces, en este momento vamos a leer algunas de las preguntas que nos mandaron nuestra audiencia. Nos preguntan, como institución financiera, ¿quién debe o cuál es el deber ser del equipo de respuesta a incidentes de seguridad? Hasta ahí. Como institución financiera, ¿quién debe o cuál es el deber ser del equipo de respuestas de incidentes de seguridad? Quien quiera tomar la palabra. Paul, tú puedes hacer. Ok. Bien, yo creo que, mira, yo quisiera desmitificar un poco este asunto, ¿no? Muchas veces se piensa que el equipo o el grupo de seguridad dentro de una institución, peor todavía si se habla de un banco o algo así, tienen que ser los gurús del tema de la ciberseguridad y deben tener 10, 15, 20 o más años de experiencia en el ramo y demás.
cuando la realidad es de que sin darnos cuenta muchas veces en muchos entornos, y no hablemos solamente de los bancos, hay gente que está haciendo seguridad sin tener el título de ser el jefe de seguridad o el CTO siquiera. Entonces, ¿quiénes están llamados a hacer seguridad? En realidad, todos. Porque el ataque puede llegar por la secretaria que abrió un correo electrónico y le dio clic en un hipervínculo que estaba un poco sospechoso. Y ella no sospechó del vínculo y de todas maneras cayó en la trampa, digamos, un phishing. Entonces, esa persona tiene que hacer seguridad. Ahora, ¿quiénes son los directamente relacionados? ¿Quiénes son los directamente involucrados con el tema de la seguridad? Son ya el equipo de respuesta a incidentes del grupo de seguridad dentro de la institución. Y como les digo, muchas veces hay gente que está ya haciendo esa labor sin necesariamente tener el título, digamos, de haber sido nombrados como tales, ¿no? Entonces, creo que lo más importante en cualquier institución, creo que en los bancos, dependiendo de las regulaciones que hay en los países, deben tener por obligación, me imagino, también unos grupos de seguridad. Eso suele pasar en algunos países, en otros no. Pero independientemente de eso, yo creo que siempre se debe considerar de parte de la alta gerencia, principalmente, que son los que mandan, el hecho de si no tienen personal o consideran que no tienen personal capacitado para tomar estas acciones dentro de la institución, buscar las opciones en el ámbito comercial de la contratación de estos servicios, ¿no? Como les decía, este tema puede estar regulado, ¿no? En algunos países esto es obligatorio, en otros podría no ser, ¿no? Entonces yo creo que ¿qué es lo que tiene que hacer en el ámbito de la seguridad? ¿Cuál es el deber ser del equipo? Es precautelar y velar por la seguridad, estar pendiente de los sitios, de los problemas que pueden ocasionarse y, como les decía, estar en contacto con sus grupos de hermanos, para que sus grupos de hermanos le cuenten qué es lo que pasa, cómo está la situación, qué es lo que se puede venir, mira, me enteré de esto, etcétera, ¿no? Así reaccioné cuando me atacaron, me lanzaron un DDoS, pero yo reaccioné así. Eso nos ayuda de forma comunitaria, pienso yo. Muchas gracias, Paul. Muy valiosa tu respuesta. Y justamente hay otra pregunta un poco relacionada a lo que mencionaste en algún momento, y es que dice, ¿cómo puedo convencer a mi jefe o a la alta dirección que me permita compartir información entre mis pares? Creo que es una pregunta que en algún momento muchos nos hemos hecho dentro de una organización y creo que tu experiencia nos puede aportar un montón a la resolución de esta duda. Mira, ¿cómo se trabaja con la alta gerencia? Es muchas veces dándole resultados visibles. Y esto a veces se logra de formas no necesariamente complicadas o demoradas, ¿no? Hay que buscar estrategias. Existen algunas estrategias que nos permiten que nosotros podamos hacernos visibles dentro de la organización, hacernos no solamente visibles, sino importantes. A través de estas estrategias es que la alta gerencia va a empezar a tomarle atención y darle la importancia, digamos, que se merece o que tiene a estas alturas del partido, de la historia. Es fundamental el ámbito de la ciberseguridad, de la seguridad en general. Y al yo establecer algunas de estas estrategias que me pueden permitir dar un grado de visibilidad, es decir, solamente, fíjate, es tan fácil como esto. ¿Qué tal si yo me dedico a enviarles, a recolectar, digamos, una vez a la semana? Voy a recolectar los problemas de seguridad en los sistemas que yo sé que tenemos dentro de la organización. Y una vez a la semana yo voy a recopilar un poquito lo que yo me investigo, me informo por ahí y les voy a mandar un boletín. Y les voy a mandar con unas recomendaciones. Por favor, no haga clic en estos tipos de vínculos porque es peligroso. Por favor, esté pendiente de las aplicaciones que usted instala en su teléfono celular. Estas cosas no requieren dinero, no tengo que comprar un servidor carísimo ni nada por el estilo para lograrlo, pero me genera visibilidad. La alta gerencia va a decir, oye, este tipo está trabajando, este tipo sí está preocupado por el tema de la seguridad. Y así como me está informando y nos está informando a todo el personal dentro de la organización, veo que es interesante el hecho de que compartamos información, de que sepamos qué es lo que está pasando. Me parece interesante y creo que de esa manera le podemos motivar, digamos, dándole estos resultados prontos, sencillos y rápidos para que pueda de esa manera tener esta
iniciativa, digamos, este impulso para podernos dar esa apertura para establecer lazos con otras organizaciones. Muchas gracias, Paul. Sí, me parece totalmente correcto. Al final se resume en que vamos a ir pasito por pasito, avanzando de poco a poquito hasta llegar a realmente tener un proceso y un procedimiento de compartir inteligencia, ¿verdad? Son muchas las preguntas que nos han mandado. Seguramente no nos va a dar tiempo de contestarles todas, pero vamos a tomarnos el tiempo fuera del aire para poderles contestar estas preguntas. Y me gustaría cerrar con una que está muy interesante realmente, que es: ¿qué debo buscar al momento de contratar un CERT o un CSIRT? Y esta pregunta me parece sumamente interesante porque, adicional a que las organizaciones muchas veces no tienen claro cuáles son los procesos de inteligencia, cuáles son los procesos de recolección de información, cuando hablamos de un CERT vamos más allá de eso. Entonces, es mucho más de solo tener la inteligencia, de solo tener información, sino que literalmente es poder atender incidentes, reportar incidentes, trabajar con la constituencia para decir, bueno, vamos a llevar nuestro nivel de seguridad un nivel más arriba. Entonces, yo creo que una de las principales puntos más importantes que tiene o que debería tener un CERT es esa conexión con múltiples nodos, esa conexión con múltiples equipos de respuesta a incidentes. Y por eso es que para nosotros el formar parte de FIRST fue un logro grandísimo y que realmente le dio un valor inimaginable a nuestro CERT como equipo, ¿verdad? Porque eso nos habilitó el tener a un correo de distancia equipos grandísimos de respuesta a incidentes que al final de cuentas están de nuestro lado, ya sea para compartir, ya sea para atender, ya sea para solucionar, o incluso si solo quiero preguntar cómo les funciona mejor a ustedes compartir la información. Yo tengo este problema y realmente no sé cuál de los dos caminos tomar. Algo tan simple como eso, el hecho de tener esa conexión con múltiples equipos de respuesta a incidente es lo que le da ese valor al CERT, el formar parte de una comunidad tan grande. Entonces, no sé si alguno de los dos quisiera también agregar su respuesta a esta pregunta. Totalmente de acuerdo contigo, Melito. No mucho que agregar realmente. Sí, la verdad que sí. Y además yo no tengo mucha experiencia en la respuesta de incidente, entonces, pero yo creo que tú dijiste muy bien, Wellington. Ok, perfecto. Bueno, de nuevo, muchas gracias, Paul, muchas gracias, Dani, por acompañarnos el día de hoy. Apreciamos realmente de sobremanera toda la información tan valiosa que nos dieron en esta sesión. Yo me despido y los dejo con Mauricio para unas palabras de cierre. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Wellington. Fenomenal. Gracias, Dani. Gracias, Paul. Su información, su conocimiento, su experiencia es sumamente agradecida. Gracias por compartir con nosotros y con nuestros invitados. A todos los invitamos para el martes. Vamos a estar hablando de otro tema apasionante que está saliendo, la tecnología de SASE, S-A-S-E, y para muchos es un poco nuevo. Entonces vamos a invitar a los grandes fabricantes que están ofreciendo esta tecnología para que nos cuenten de qué se trata, cómo se come, a qué hora se come, etcétera. Señores, muchísimas gracias. Y a todos la audiencia, gracias por estar con nosotros. Esperamos que, como los otros y los seminarios estén siendo de su agrado, de utilidad. Y por supuesto, lo podemos seguir respondiendo preguntas, no solo las que se hacen durante el seminario. Pueden llamarnos, pueden mandarnos correos a cualquier momento. Y gustosamente vamos a compartir con ustedes todo lo que hemos aprendido de estas sesiones. Nosotros estamos aprendiendo muchísimo. Señores conferencistas, muchas gracias. Wellington, muchas gracias. Que pasen buena noche. Gracias.